Alberto, ¿qué tal me escuchas? Alberto Arredondo, ¿me escuchas? Hola, uno, dos, tres, cuatro, probando. Indira Delgado, buenas, ¿qué tal me escuchas? Economista, buenas noches, buenas tardes. Lo Sí, sí, escucho perfectamente. gracias, muy amable, gracias. Bueno, ya tenemos aquí en orden alfabético, que como aparece acá, a la Ciel, Encalada, Alberto Arredondo, Indira Economista, buenas Delgado noches. y Juvenal Espinosa. ¿Qué tal? Buenas. Buena, buena. Espero que todos estemos bien después de la fiesta de Navidad y preparándonos para la fiesta de fin de año ya. Seguro, seguro. Bien, de acuerdo con el sílabo, debemos tratar los sistemas monetarios regionales. Sistemas monetarios regionales. Este término regional se entiende a ciertas regiones del mundo, ¿no? Como por ejemplo el, el reino que tiene el euro, el yuan por otro lado, el yen por otro lado, el dólar por este lado, ¿no? Entonces debemos ver el peso que tiene estas monedas en cada una de sus regiones. Pero antes de tocar ese tema, debemos de tratar eh, algo que está relacionado con lo que habíamos visto anteriormente y son las reservas internacionales netas, ¿no? Porque eh, los sistemas monetarios juegan en pared, juegan en pared, si cabe el término, para disponer de tal o cual cantidad de reservas de parte
de los países correspondientes. Entonces, vamos a ver esta primera parte relacionada con las reservas. Para eso tenemos aquí una información vemos ahí una información del diario Gestión. ¿Pueden verlo, por favor? A ver. Sí, se visualiza, economista. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gracias. Bueno, le decía, pues, tenemos que analizar la última información que tenemos de las reservas es al 10 de junio. No hay otra información. Y entonces aquí vamos a ver, primero, lo que indica acá el título de este reportaje. Reservas internacionales siguen en ascenso. Suman 73.932 millones de dólares al 10 de junio del 2020, ¿no? Esa es la noticia. Esa es la noticia que hubo pues aquí en el mes de junio, ¿no? Y luego tenemos aquí algunos comentarios al respecto, ¿no? Las reservas internacionales netas del Perú totalizaron, ya dije, esos 73.932 millones de dólares al 10 de junio del 2020, ¿no? Y ojo a esto, mayor en 493 millones al cierre de mayo, informó el Banco Central de Reserva del Perú. O sea, entre mayo y junio de este año hubo un incremento bastante sustancioso de la reserva, ¿no? Y esto se ha venido dando a través del tiempo también, ¿no? Ahí le damos la entrada. ¿Quién está por acá? Ya. Muy bien, regresamos acá. Por acá la información dice, igualmente fueron superiores en 5.616 millones a las registradas a fines de diciembre de 2019. ¿Qué quiere decir esto, no? Que periódicamente al evaluar cómo están las reservas vamos aumentando. Y la pregunta es, ¿esas reservas podemos utilizarlas para, por ejemplo, ayudar a la población? Eso es lo que vamos a ir viendo en el transcurso, si podemos o no podemos. Por el momento lo dejamos ahí, con esa inquietud, ¿no? Las reservas internacionales están constituidas por activos internacionales líquidos. ¿Qué cosa es un activo internacional líquido? Es dinero en efectivo, ¿no? O sea, dólares, ¿no? Y su nivel actual es equivalente al 32% del Producto Bruto Interno. Lo que denota, digamos, que somos un país que, que viene manejando muy bien sus reservas internacionales y lo tiene, digamos, en una moneda que la divisa, digamos, en este caso el dólar, es la divisa fuerte, consistente, que no ha afrontado, por el momento, no ha afrontado problemas de severas devaluaciones, ¿no? Por lo tanto, se mantiene el valor correspondiente, ¿no? También vamos a ver hoy cómo el dólar también está amenazado por el euro, por el yuan, que son patrones monetarios de determinadas regiones del mundo, ¿no? Pero por el momento, para nosotros, el dólar sigue reinando y por eso que nuestras reservas están en esa moneda, ¿no? Como también están en oro y plata, ¿no? La posición de cambio al 10 de junio fue de 44.248 millones, monto mayor en 104 millones a la del cierre de mayo y superior en 1.629 millones a la registrada a fin de diciembre del 2019.
nuevamente recalco ahí que hay un buen manejo de las reservas en nuestro país. Y podemos ver aquí la gráfica, ¿no? Donde se denota ahí, eh, si bien es cierto, no mucho aumento, pero siempre estamos subiendo. Eso es lo importante. Desde, desde el año pasado a esta parte, de junio del año pasado a junio de 2020, ha ido incrementándose, ha ido incrementándose. No mucho, no tan vertiginosamente, pero ahí está. Y ahora un concepto de lo que son las reservas, ¿no? Eso nos va a dar una idea de si podemos utilizarlos para determinados aspectos o no, ¿no? Las reservas internacionales dice que es la cuenta que comprende la disponibilidad de divisas en el territorio nacional. Estos son recursos en oro y monedas distintas al nuevo sol, con la que cuenta el Banco Central de Reserva. ¿Qué más? Estas reservas son necesarias, pues sirven como respaldo, ahí está, ¿para qué sirven? Como respaldo ante la posibilidad de choques externos, ¿no? O sea, una crisis internacional. Ante ello, la estabilidad económica y financiera de Perú depende en gran medida de la disponibilidad de divisas, pues estos choques podrían ocasionar retiros significativos en los depósitos en moneda extranjera y así una fuga de capitales, ¿no? Las reservas internacionales netas están constituidas por activos internacionales líquidos, ya lo dijimos, y su nivel actual es equivalente al 32% del PBI, el nivel más alto entre las principales economías de la región. Por eso le decía que hay un buen manejo de las reservas, ¿no? ¿Y qué es esto de la posición de cambio? Más arriba se mencionó ese concepto, ¿no? Posición de cambio, ¿no? La posición de cambio es la cuenta conformada por los activos del BCR que no tienen como contrapartida obligaciones con terceros, que no tienen contrapartida obligaciones con terceros, ¿no? En tal sentido, la posición de cambio es la parte de las reservas internacionales netas que puede usar la entidad, ojo ahí, que puede utilizar la entidad para intervenir cuando se registra volatilidad en el tipo de cambio. Entonces ya tenemos ahí una forma como o un uso que se le da a las reservas para, para mantener eh, para mantener el tramo de alzas y bajas del tipo de cambio, para mantener el tipo de cambio en una determinada franja, ¿no? Para eso se utiliza, digamos, estas reservas para comprar dólares o si fue el caso, también cuando se venden, ahí es donde opera, digamos, el banco con la reserva, ¿no? Entonces, ese es el uso más común, ¿no? Ese es el uso más común que se le da. Pero también podría dársele un uso, por ejemplo, cuando hay una fuga de capitales y esa fuga hace que el sistema podría quebrar el sistema financiero. Entonces ahí entra, digamos, como respaldo el BCR con las reservas internacionales netas, como más adelante ahí un colega también va a comentar ese tema al respecto.
Entonces, no olvidarse, esta cifra a la fecha debe estar algo más incluso. Esta cifra de 73.932 millones es la información a junio del año 2020, 73.932 millones. Es posible que a la fecha esté algo de 75.000 millones de dólares. Es posible, seguramente en estos días, por cierre de año, el presidente del BCR da un mensaje o da la información de cuál es la situación de las reservas internacionales, porque a él le compete la administración de estas, ¿no? Bien, bien, entonces, y también no olvidar ese otro detalle que por aquí más abajo vimos que esto es equivalente al 32%, del Producto Bruto Interno. El monto que tenemos de reservas es algo más de la tercera parte del PBI de nuestro país, ¿no? Lo que quiere decir que el PBI está en algo de 220, 230 mil millones de dólares, ¿cierto? Por simple deducción que se puede hacer, ¿no? Bien, pero ¿qué más? ¿Qué nos dice por acá otra fuente de información? Vamos ahí. Un ratito está cargando. No sé si pueden ver ahí esta información del Instituto Peruano de Economía. ¿Pueden visualizar? Sí, profe. Gracias, gracias, gracias. Un ratito comenzamos ahí mientras alguien quiere entrar acá. Le damos pase. Ya, muy bien. Y vamos a ver. Esta información proviene de una entidad privada, como es el Instituto Peruano de Economía, donde los profesionales de economía dan sus opiniones sobre el manejo de los distintos conceptos económicos, financieros del país, ¿no? En esta primera parte, ¿qué dice el IP? Las reservas internacionales netas se definen como la diferencia entre los activos y pasivos internacionales de un país. Por eso ese término de neto, ¿no? Neto. Neto es porque hay un valor bruto al cual se les cuenta algo y se obtiene el valor neto, ¿no? Por eso dice que las reservas internacionales netas se define como la diferencia entre los activos y pasivos internacionales de un país y son gestionados por el Banco Central de Reserva del Perú. Agregan, estas tienen diversas funciones. Miren, ahí están. Apunten por favor esas funciones, porque es importante saber para qué se utilizan. No se puede utilizar en cualquier cosa. No se puede utilizar para mejorar la educación, para mejorar la salud. Para eso ahí está el presupuesto. Para eso está el presupuesto que anualmente formula el gobierno y aprueba el Congreso, ¿no? Estas reservas tienen usos puntuales, ¿no? Entonces dice, estas diversas funciones, estas tienen diversas funciones: regular el riesgo crediticio, regular el riesgo de liquidez. Quiere decir, si no hay liquidez, el Banco Central inyecta liquidez al sistema, ¿no? En esta oportunidad se explicará la importancia de las reservas internacionales netas en la gestión y control de riesgos cambiarios. A eso se va a referir este artículo que tenemos aquí, a la gestión y control de los riesgos cambiarios, ¿no? Que es uno de los problemas cotidianos que tiene que afrontar el Banco Central de Reserva, ¿no? Para manejar el tipo de cambio en una franja que de modo que se mantenga, digamos, los soles por dólar, o los soles por euros, o los soles por otra moneda, ¿no? El BCR tiene un esquema de política monetaria basado en 3 pilares. Primero, tener un tipo de cambio flexible.
determinado por el mercado. Bueno, al menos dice teóricamente, porque sabemos que el banco interviene y si el banco interviene ya no es tan flexible, ¿no? Otro dice, trabajar bajo un esquema de meta de inflación. Ese es otro pilar, que no debe pasarse de esa meta de inflación. Y la otra, tercera meta, o tercer pilar, ¿no? Y la implementación de un conjunto de medidas para evitar el llamado descalce de monedas. Es decir, disponer ingresos en una moneda y deuda en otra, debido a que este puede generar riesgo de insolvencia e iliquidez. Entonces tenemos ahí esos tres pilares que manejan como parte de la política monetaria, ¿no? Cambio flexible, meta de inflación y medidas para evitar el descalce de las monedas, ¿no? A continuación, ¿qué se dice? Vamos a ver por acá. Ahí tenemos. Se busca mantener un tipo de cambio flexible, pero que no presente de fluctuaciones amplias, para así evitar los riesgos asociados al descalce monetario. En ese sentido, las reservas internacionales tienen un rol fundamental, ya que sirven como herramienta para moderar las variaciones del tipo de cambio, evitando así la volatilidad, ¿no? O sea, mantienen un tipo de cambio ahí en una determinada franja con esto con la flotación llamada sucia, ¿no? Que hace el Banco Central de Reserva al comprar o vender moneda extranjera, ¿no? El Banco Central comprará o venderá los dólares acumulados en sus reservas, para incidir, es decir, bajar o subir el tipo de cambio en el corto plazo. A continuación, el IPE dice lo siguiente, ¿no? En el Perú, dado el alto grado de dolarización, resulta importante mantener la estabilidad cambiaria. Si no, puede aumentar la inflación debido a que un mayor tipo de cambio aumenta el precio relativo de importaciones. Además, se afectan las exportaciones y se generan distorsiones en la deuda externa y en el mercado inmobiliario, ¿no? O sea, el hecho de que suponiendo que no intervenga, digamos, el Banco Central de Reserva, podría, digamos, ocasionar aumento en la inflación, ¿no? El aumento, el precio relativo a las importaciones y lo contrario en las exportaciones también, ¿no? Y también efectos o distorsiones, como dice aquí, en la deuda externa y en otros mercados como en el inmobiliario, por ejemplo, que generalmente se cotiza en dólares, ¿no? Entonces, hay mucho que ver ahí con estos temas en actividades que nos competen a todos de alguna manera, ¿no? La información dice que en las últimas semanas se ha observado una participación muy activa del Banco Central de Reserva, que ha controlado la volatilidad generada por la mayor demanda de agentes especulativos. Actualmente se cuentan con, esta información es de anterior, ¿no? 67.724 millones de reservas internacionales netas, equivalente al 33% del PBI,
y a casi al 100% de la liquidez del sistema bancario, cifras que colocan al Perú como un país latinoamericano mejor preparado ante la incertidumbre mundial. Podemos ver pues que el, las reservas internacionales tienen que ser manejadas con mucha cautela, solamente intervenir cuando es necesario para mantener ahí un tipo de cambio adecuado, de modo de que no se perjudiquen tanto ni exportadores ni importadores, ni tampoco se afecte, digamos, el mercado interno que mayoritariamente opera en moneda extranjera, como este rubro inmobiliario y otros seguramente también. Entonces, de esta manera hemos visto cómo se manejan las reservas internacionales netas. Dejamos aquí de presentar esta parte. Y entonces conversamos con ustedes, pues a ver, cuánto era que, cuántos miles de millones es que tenemos de reservas internacionales. ¿Me hacen recordar a ver ustedes cuánto era? $73.932 millones, economista. Correcto, correcto. Y ahí le preguntamos, por ejemplo, por acá tenemos Juan Luis Guerra, ¿no? Gutiérrez, señor nuevo. Gutiérrez, ¿me escuchas? Esos 73.000 millones de tanto, ¿a qué porcentaje del PBI corresponde a junio del 2020? Me indica Gutiérrez, por favor. Gutiérrez, es la primera vez que viene, deja prendido ahí su aparato y se va a dormir. Uy, uy, uy. ¿Qué tenemos por aquí en la parte inferior? La tenemos a Rivera. Rivera, ¿me escuchas? Rivera. Yanira Rivera, ¿me escuchas? Hola. Se fue. Uy, todos se están notando acá, por si acaso. Yuri. Hola, Sí, Yuri. sí, Yuri, economista, buenas tardes, economista. ¿qué tal, hombre? ¿Qué tal? Dime, ¿a qué porcentaje el PBI asciende a las reservas con la información que hemos dado hace ratito? Bueno, economista, a ver, no he visto el tanto, pero parece que el 32%. Ajá. 32 o 35 dijimos. Me parece que Pues, me... Ah, 32, economista, porque 32, economista, ya, 32% dijo. correcto, 32, ya, Economista, correcto. buenas noches. Hola, buenas Economista, tardes. le habla Juan Luis. Sí, economista, parece que tengo problemas con el audio, o sea, con la señal de internet. Ya, ya, pero no te corras, mantente, haga que yo primera vez que te veo aquí, ¿ah? Ya tenemos No, tres siempre meses, ingreso, economista. ¿sí? Ya, Sí, correcto, correcto. Entonces, sí. nos olvidamos del resto. Ahora, ya que estás ahí, Gutiérrez, y dime, ¿podemos utilizar la reserva para darle aumento a los trabajadores públicos? A ver, pero, a ver, economista, buenas noches. Sí, la pregunta se refiere que si se puede utilizar una reserva del PBI para poder solventar los pagos a los trabajadores públicos. ¿Eso es lo que se refiere? Claro, correcto, correcto. ¿Podemos o no podemos? ¿Así? ¿Sí o no? A ver, si le respondo que sí, entonces tendría que tener un argumento, por eso, en el caso de los temas de críticos, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo de pandemia. No, 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 no sé, nosotros hemos comentado, y hemos dado todos los detalles, por eso estoy preguntando, ¿no? Sí, lo que pasa, como le vuelvo a repetir, no está bien
Ya, ¿algún otro compañero? O por ahí lo veo a Jaime Rodrigo Tenía al economista por Huacac. acá por donde estoy yo y estoy al interior de Charati ahorita. Exactamente no estoy porque está lloviendo. Ya, no te Sí, preocupes. Huacac. Huacac también, primera vez que lo veo. Viene a cerrar el año nomás. Huacac, ¿me escuchas? Hola. Bueno, hemos dicho pues que las reservas internacionales netas no se pueden utilizar para otras cosas que no sean las que están establecidas de acuerdo con la política monetaria del país, ¿no? Y de acuerdo con la política monetaria, la reserva solamente puede ser utilizada para evitar, digamos, el aumento descontrolado del tipo de cambio, ¿no? O sea, para manejar el tipo de cambio, sí, el Banco Central de Reserva está autorizado a utilizar las reservas para comprar, por decir, moneda extranjera y de alguna manera controlar el tipo de cambio en una franja que, que tenga establecida dicha entidad, ¿no? También, Economista, sí, disculpe que lo interrumpa. no, no, sigue, sigue. Lo que usted acaba de mencionar ahorita es parecido a lo que el BCR, por ejemplo, utiliza la Reserva Internacional para regular el riesgo crediticio. ¿Es igual a lo que usted acaba de mencionar? ¿O es muy aparte? No, no, es aparte, ¿no? Aparte. También puede intervenir en esa función, ¿no? Cuando, por ejemplo, haya, por ejemplo, una corrida bancaria. Es decir, gran parte de la gente recurra, digamos, a sacar su dinero del sistema financiero o de una entidad bancaria en particular y esta entidad carezca, digamos, de liquidez. Podría ser el banco, podría, digamos, darle la liquidez correspondiente, ¿no? También podría hacerlo en ese caso, ¿no? Lo que no puede hacer es eso que pregunté, no puede, digamos, utilizarse para darle aumento a los trabajadores públicos, policías, médicos, para eso no se utiliza, porque eso tiene su presupuesto. Y ese presupuesto está fijado de acuerdo con la cantidad de personas, de acuerdo con los niveles de sueldo que tienen cada, cada uno de los trabajadores y todo eso. Y ni siquiera, digamos, en extremo, ni siquiera las reservas sirven, digamos, para ayudar a mejorar la Ni situación en la pandemia, ¿no? economista, ni No, para devolver la ONP. tampoco, y buena intervención lo que tú haces, ¿no? Porque por ley no se puede hacer eso, ¿no? No se puede hacer eso, ¿no? Exacto, buen punto de vista ese que dices tú, porque ese es un problema que en estos días debe enfrentar el gobierno, ¿no? Dependiendo de lo que diga el TC, ¿no? Claro, economista, se supone que esa deuda es una deuda interna que tiene el Estado peruano, ¿no? Con nuestros compatriotas, ¿no? Y se supone que también tienen que asumir, ¿no? No necesariamente tienen que asumir las deudas externas que tiene el país. Claro, los trabajadores aportan a la ONP, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que están pidiendo es la devolución por una situación pandémica, la devolución de una parte de eso que es una UIT, ¿no? La devolución de esa parte por esta situación pandémica, ¿no? Porque en otras circunstancias tampoco se le podría devolver, ¿no? Porque esos depósitos relacionados con pensiones tienen el carácter de intangible, ¿no? Y entonces el, el gobierno no quiere devolver, por eso que ha recurrido a que eso lo decida el Tribunal Constitucional. En estos días debe definirse esa situación
no sabemos en qué sentido podrá aprobar el Tribunal Constitucional eso, que se pague o no se pague. Si dispone que se pague, sería, digamos, entendiendo el aspecto social que se vive en estos momentos, ¿no? Donde gran parte de los trabajadores que han aportado al Sistema Nacional de Pensiones son trabajadores que se han quedado sin trabajo o están trabajando a media jornada o están en una situación diferente a la normal, ¿no? Que de alguna manera es una situación de emergencia, ¿no? No es una situación rutinaria, cotidiana, ¿no? Sino es una situación eventual de emergencia, ¿no? Y lo que están pidiendo los trabajadores es sus aportes, su dinero, ¿no? Lo mismo que se ha hecho para las AFPs. La AFP ya está devolviendo. Primero sí protestaron, pusieron el grito en el cielo y muchos colegas economistas dijeron, no, no es posible que no se devuelva eso, ¿no? El sistema va a quebrar, ¿no? Y se aprobó y se está devolviendo y el sistema sigue en pie, ¿no? Sigue trabajando. Y lo mismo pasaría, digamos, con la ONP. No va a pasar nada si se devuelve. Si se devuelve, digamos, los aportes por esta situación de emergencia, ¿no? Ahora, las reservas internacionales no pueden ser utilizadas para esos fines, ¿no? ¿Por qué? Porque la educación, la salud, la seguridad, la justicia, que son los servicios que presta el Estado, tienen su presupuesto y está en el presupuesto tanto del 2020 que están terminando y el presupuesto del 2021 que ya fue aprobado y que comienza a ejecutarse aquí en una semanita, ¿no? Ahí, en eso el presupuesto es sucede algo bien, bien especial, ¿no? Ustedes deben saberlo, en el sentido, digamos, que muchas municipalidades, muchos gobiernos regionales, incluso ministerios, no han aplicado el 100% de su presupuesto, porque no han tenido proyectos, no han tenido planes, no han desarrollado las actividades como ha debido ser, ¿no? Y entonces tienen que devolver. Miren lo que pasa. Todo lo que no pueden utilizar tienen que devolverlo al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y eso es lo común casi en estos días. No sé si... Diga. Disculpe que le... No, diga. Se tiene que devolver el dinero que no se ha usado, pero en este año el Estado no está haciendo ninguna excepción respecto a la pandemia porque no se ha podido ejecutar de manera normal los proyectos de inversión. Claro, ha habido dificultades y todo eso, pero termina el año y como no se ha agotado, tiene que devolverse, porque el presupuesto es para un año, ¿no? Y en ese año debe ejecutarse, ¿no? Porque ya luego inmediatamente comienzan a aplicar ya el presupuesto del siguiente año, ¿no? Pero no será recortado. ¿Cómo? Será devuelto, pero no será recortado, porque en el nuevo presupuesto no será recortado, me refiero. No, todo. Sí, dime. Claro, adelante. El MED distribuye un dinero supuestamente para cada año, ¿verdad? Tiene un dinero asignado a cada municipio. Pero sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en el último semestre del año? No, lo que pasa acá, por ejemplo, en el distrito de Charas de la provincia de la Convención, ocurre de que no hay ese dinero. En documento existe, es un presupuesto, pero financieramente, o sea, en efectivo no los tienen. Entonces, ¿qué ha pasado normalmente en los años anteriores? A fines de noviembre o primeros días de diciembre, están asignando un dinero. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, no? Recuerda que las municipalidades o las entidades públicas distritales y provinciales, o sea, trabajan en base a requerimientos, o sea, logístico.
Entonces, cuando ya el dinero de parte del MEF es asignado en el mes de diciembre o en los últimos días de noviembre, entonces ya nada se puede hacer, Claro. ¿correcto? Por el tema de, o sea, burocrático y todo ello, porque no se pueden hacer requerimientos de bienes y servicios, nada, a esa altura del mes o del año. Entonces, ocurre de que devuelven ese dinero. Entonces, el MEF, ¿qué te dice? El gobierno, el central, ¿qué te dice? Deficiencia, o sea, no hubo, o sea, digamos, digamos un gasto como debió hacerse, ¿no? Pero lamentablemente, pues eso como remanente devuelven las entidades públicas. Entonces, de alguna otra forma, el gobierno central o de parte del MEF no garantiza, digamos, un dinero para que normalmente se gastara en todo el año de un presupuesto asignado. Entonces, esa sería mi intervención, economista. Claro, claro. O sea, lo que tú quieres decir es que es culpa del sistema, ¿no? El sistema, claro, digamos, el sistema adolece, digamos, de dinamicidad, ¿no? No es dinámico, no es dinámico, y eso hace que los dineros no lleguen oportunamente y por lo tanto no se ejecuten los programas que tienen las municipalidades. Claro. Sí, sí, correcto. Sí, sí, ese es lo cierto, así funciona, ¿no? Pero al no utilizarse, tienen que revertirse al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Claro. Bien, bien. Así es. Pero eso es por el déficit de gasto, pues, o sea, por ese lado lo toma el Estado. O sea, no hay suficiencia de gasto, ¿no? O sea, no gasta todo, entonces el Estado lo interviene, o sea, lo toma digamos, por no haber gastado el presupuesto y entonces ya no viene al siguiente año, ya no les ponen un dinero, digamos, ya no les asignan un dinero lo que corresponde, ¿no es cierto? Entonces, a eso yo me refería de repente con esta intervención. Sí, sí, está bien, está bien. Aunque todo eso de nuevas asignaciones depende cómo han presentado su presupuesto, ¿no? Porque ya la asignación para el 2021, eso se ha trabajado desde comienzo de año del 2020, ¿no? Sí, claro. Y incluso por agosto, septiembre, ya esa información llega consolidada al MEF y ahí se trabajan a nivel global y de ahí pasa ya al Congreso, el Congreso ya termina aprobando, ¿no? El asunto, digamos, es que, como es cierto, digamos, que en gran parte de la culpa lo tiene el MEF y a veces lo hace a propósito, esas situaciones. Es posible que lo hace a propósito, es posible que lo haga a propósito para, digamos, revertir el dinero al propio ministerio, ¿no? Pero también... Correcto. Ajá, sí, correcto, pero lo malo es que ese dinero ya el gobierno central lo toma pues por no hacer, o sea, claro. ¿qué dice en su teoría? Dice el gobierno, no ejecutan nada, no gastan el dinero, entonces para el siguiente año ya no asignan un presupuesto como lo que normalmente se asignaba, ¿no? La distribución del presupuesto ya es deficiente ya de parte del MEF. Sí, pues el MEF aduce que no hay capacidad de gasto, etcétera, etcétera. Sí, claro. Correcto. Exacto, muy bien, bien, exacto. bien. Entonces, sigamos compartiendo aquí la información. Nos vamos por acá. Un ratito. Podemos percibir ahí una barra de oro. Sí, economista. Gracias, muy amable. Agarren una barrita cada uno. Con una barrita es suficiente para toda la vida, ¿no? Y pues, vamos a ver, mire, aquí el señor nos comentan son más detalles sobre las reservas. Este señor nos comenta algunos detalles más específicos sobre la utilización de las reservas internacionales. ¿Cómo están todos ustedes? Hoy día vamos a hablar un poquito de las reservas internacionales, ¿no? De acá del Perú. Y las reservas internacionales, la pregunta sería que si se pueden usar o no se pueden usar. ¿En qué casos?
Lo voy a explicar en términos sencillos y esto se remonta a un patrón de oro en el cual surge este patrón de oro en la Primera Guerra Mundial en el siglo XIX, ¿no? La Primera Guerra Mundial fue en el año 1914. Bueno, y en la que consiste, o en la que consistía en que cada unidad de moneda estaba respaldada por un patrón de oro. Lo que hacía, por ejemplo, que si tú ibas a un banco central de reserva, en esa época, como banco central como le llamarían, con una cantidad de dólares, $100.000, $50.000, $10.000, tú podías comprar oro y te daban la misma cantidad por ese equivalente. Esa era una cuestión de que estaba uno a uno, ¿no? Y con la guerra mundial trajo el predominio de los Estados Unidos y se toma como referencia más adelante el dólar y quiebra o quebró al patrón de oro de esa época. Y de ahí para adelante, todas las monedas adoptan como patrón el dólar americano y en todos los países está como patrón el dólar americano como reservas, ¿no? Y esto trae como consecuencias que los países para tener su moneda estable necesita de una cantidad de dólares como reservas para poder afrontar cualquier demanda de algún problema. En el caso peruano necesitamos una cantidad de dólares como reserva, ya que manejamos dos monedas, ¿no? Duales, somos duales, manejamos el sol y manejamos los dólares. Y conforme crece el país, el requerimiento de dólares aumenta y es por eso que se explican las cantidades significativas. Ahora, si nosotros quisiéramos utilizar las reservas que sean para otros fines, que no sean para el respaldo de la moneda propiamente dicho, generaríamos una posición, digamos, de inflacionaria, ¿no? Una posición de inflación. Lo que de hecho el BCR es mantener la estabilidad de la moneda y ha empezado a desdolarizar la economía. Esto explica que tengamos elevadas sumas de reservas internacionales. Por ejemplo, vamos a comparar del 2018 al 2020. 2018, 2019, 2020. Y esto lo he sacado de las estadísticas del BCR, ¿no? Actuales. Por ejemplo, en junio 2018 teníamos 59.079 millones de dólares. En junio del 2019, 66.513 millones. Y en junio del 2020, al día 22, las reservas han crecido y tenemos 74.518 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos incrementando nuestras reservas internacionales, porque mucha gente está diciendo que con esto de la pandemia estamos agarrando las reservas internacionales y como ya lo he dicho, las reservas solamente se pueden coger para estabilizar la moneda. Esto es para evitar que el dólar suba demasiado o para que baje, ¿no? Entonces interviene el, el- el Banco Central de Reserva, ¿no? Inyectando dinero, pero emitiendo unos bonos que son vendidos a los bancos con intereses para no generar distorsiones en la economía. Eso lo pueden ustedes googlear y buscar esa información que te estoy dando. Entonces, la otra, la otra cosa que podrían coger las reservas internacionales sería pues en caso de un rescate financiero, ¿no? Cuando hay quiebras de bancos, el Banco Central puede intervenir inyectando dinero, pero en calidad de préstamo, ¿no? Para reactivar los bancos. La otra ya sería el extremo cuando tengamos una guerra, por decir que eso sucede pues cada 100, 150 años. Una guerra, entonces necesitamos recursos y tendríamos que meter mano. Pero las reservas, como le digo, a junio del 2022 está en 74.518 millones de dólares. Estamos muy bien respaldados, lo que estamos haciendo ahora, estamos
agarrando dinero de la caja fiscal, de nuestros recursos propios, y estamos endeudándonos también, pero no estamos cogiendo las reservas, por si acaso. La gente a veces distorsiona las cosas, no estamos agarrando reservas. Más adelante vamos a hablar del PBI y del Producto Bruto Interno, qué es el Producto Bruto Interno, de todo lo que produce el país, ¿no? Y en qué se compone, y más o menos podemos ver las variaciones que puede haber de Producto Bruto Interno, ¿no? Recordar que las estadísticas del Banco Central están y del INEI están en internet y ustedes lo pueden coger y pueden sacar esta información que yo les estoy dando en números, ¿no? Numeraria, ¿no? De junio del 2018 a junio del 2020, que estamos en 74.518 millones de dólares. La cuestión de la economía es bien bonito tratarla, ¿no? Porque aprendemos bastante, yo diría, en demasía, no siendo economistas, podemos aprender mucho, como de otros rubros, de otras ramas, ¿no? Es importantísimo estar al día en las cosas que están pasando en el país. Bueno, que se van a venir de problemas, sí, porque ¿qué está pasando? ¿Se acuerdan que China estuvo creciendo a un 10% o un poco más y de repente bajó a 7%? Entonces ya no requería traer materias primas, ¿no? Importar materias primas. Y nosotros somos, como Chile y otros países, somos proveedores de materias primas de China. Entonces, al no enviar materia prima a China, no vamos a tener un ingreso de dólares. Entonces, va a haber escasez de dólares y el precio del dólar puede subir. Entonces, ahí va a tener que entrar a tallar el Banco Central de Reserva, porque a nivel mundial las economías están movidas y de eso después lo vamos a conversar en un video muy aparte. Muchas gracias y nos estamos viendo. Todas estas cosas, conversarlo con tus amigos, compártelo, ¿no? Es bueno conocer esto porque el conocimiento y la verdad te harán libres. Nos estamos viendo. Gracias, gracias. Este señor es Hernán Oneto. En la parte inferior podemos ver Hernán Oneto. De la reserva. Bueno, a ver. ¿Qué podemos sacar como conclusión de lo que ha comentado el señor Oneto? Podemos decir que las reservas internacionales netas pueden ser utilizadas para mantener un determinado tipo de cambio de la moneda. ¿Qué dicen ustedes? Sí, economista. Claro, correcto, ¿no? Ese es el fin principal, ¿no? ¿Por qué? Porque el banco lo hace porque es el encargado de manejar la política monetaria y también la política cambiaria, ¿no? Entonces, por eso que actúa así y tiene autorización para eso. También se puede actuar el Banco Central de Reserva utilizando las reservas en un rescate financiero. ¿Qué cosa es un rescate? Cuando quiebra un determinado banco, ¿no? Cuando quiebra un determinado banco y hay que devolverle el dinero a los ahorristas, etcétera, ahí puede inyectar liquidez, pero en forma de préstamo, no es que regale, ¿no? Sino que en forma de préstamo, ¿no? Entonces, esas son las dos situaciones que se menciona en los artículos, como el comentario realizado de la utilización de las reservas. No puede ser utilizada para aumentar sueldos, para mejorar la educación, ni para mejorar la salud, o también se dijo que puede ser utilizada en tiempo de guerra, sí, tiempo de guerra. Que esperemos que no se presente ninguna situación de esas, porque eso trae pues atraso, digamos, al país y pérdida de las reservas, porque tiene que utilizarse para comprar armamentos, etcétera, ¿no? Economista, Sí, economista, cuando se toca ese concepto en
para utilizar el dinero en tiempos de guerra, pero creo que se refiere a guerras externas que pueda tener el país, ¿no? Más no a la guerra interna que viene realizando el gobierno. Bueno, claro, claro, sí, sí, guerras externas, ¿no? Bueno, y tú también, como dices, desde siempre se ha mencionado pues una guerra interna del Estado frente al terrorismo, ¿no? Incluso el narcotráfico también es una suerte de guerra contra el status quo, ¿no? Sí, es para asuntos externos, ¿no? Y a propósito ahí, cuando veíamos la semana pasada eh, el sistema monetario internacional, ¿no? Eh, pudimos ver donde que los países emitían gran cantidad de dinero que salía sin respaldo simplemente para comprar los pertrechos de guerra, etcétera. Bueno, en una guerra pues se cambia el panorama, ¿no? Cambia el panorama, hay que sacar recursos de donde haya, ¿no? Imprimiendo moneda, utilizando las reservas, incluso endeudándose, ¿no? A nivel internacional o pidiendo el apoyo de otros países vecinos, pero el país vecino viene siempre y cuando le ofrezca, digamos, asumir un costo, ¿no? No es como el Perú que una vez ¿usted recuerda la guerra de las Malvinas? En la guerra de las Malvinas el Perú apoyó con varios aviones, Mirage, y los aviones nunca regresaron, ¿no? Y tampoco se comentó, digamos, si el gobierno argentino llegó a pagar esos aviones, ¿no? O simplemente el seguro que tenían los aviones se cubrió, digamos, no se hizo comentario alguno. El asunto es que se ayudó con varios aviones y los aviones nunca regresaron porque fueron destruidos por los ingleses, ¿no? Siempre una guerra pues trae, digamos, una serie de cosas negativas, ¿no? En pérdida de humanas, pérdida de materiales, destrozo del país, destrozo de la economía y todo eso, ¿no? Incluso hay un término que se habla de economía de guerra, ¿no? Economía de guerra, ¿no? Donde todo, digamos, cambia, donde todo se trastoca, ¿no? Y hay que hacer lo que de acuerdo a cómo se presentan las cosas y seguir adelante. Bien, entonces seguimos aquí tenemos esto de la política monetaria. El BCR, el BCR, el BCR hace, hace varias cosas porque el marco de la política monetaria y cambiaria le permite hacer. La política fiscal y la política monetaria son políticas de Estado, ¿no? Y que están a cargo, en este caso, del Banco Central de Reserva, ¿no? Aquí el señor, ¿cómo se llama este señor? Bueno, ya por ahí sale su nombre. Bien conocido, conoce bastante finanzas, es profesor universitario en la Universidad Señor de Zipán, en Chiclayo. Mm, pero conoce mucho de finanzas y economía en general, ¿no? Le hacen una entrevista y, y en cada pregunta que absuelve da muchos puntos que debemos conocerlo, ¿no? Vamos, ahí están. Cur Monteverde. Esa es la pregunta que le hacen, ¿no? ¿Cómo evalúa el manejo del gasto público en el gobierno actual? No se refiere al gobierno ahorita, es algunos años antes, ¿no? Pero sucede en forma similar, ¿no? Sucede en forma similar, ¿no? Cuando habla del gasto público, habla de la política fiscal, por si acaso. Gasto público como sinónimo de política fiscal.
Economista, no se ve nada. Está transmitiendo el video. Ya, no se ve. Vamos a nuevamente. Mm, o sea, sí, dice que no se puede compartir. Vamos nuevamente. Ujú. Ahí se ve a un señor este peladito. Ahora sí, economista, sí se ve. Este señor es este Eduardo Cur Monteverde. Es un viejo zorro de la política económica y financiera, amplio conocedor, ¿no? Profesor universitario. Vamos a repetir. Esta es la pregunta que le hacen a él. ¿Cómo evalúa el manejo del gasto público en el gobierno actual? Y de antemano, digamos que podemos decir que siempre se ha manejado pues mal el gasto público en el Perú, ¿no? Por distintas razones, ¿no? A veces por alguna orientación política de determinado tinte, se ha manejado así en forma mal. Y él tiene la respuesta ahí bien tajante respecto a este manejo del gasto público. Pésimo. Si me pides que ponga una nota, la nota sería 0, porque no se puede poner menos, ¿verdad? El gasto público se ha manejado de manera errática, no solamente con este actual ministro, sino desde el ministro anterior, Castilla creo que era, no recuerdo el nombre. O sea, ya en la época del ministro Castilla el gasto público andaba de manera errática y por una sola razón, porque las decisiones sobre dónde gastar no corresponden generalmente a posiciones de carácter político. Y nuevamente, si el gobierno políticamente no tiene un norte hacia dónde caminar, entonces tampoco va a saber a dónde invertir, ¿verdad? Entonces, el gasto público se convirtió realmente en esa palabra, gasto, que no está produciendo absolutamente nada. Acá ahora le preguntan, ¿considera acertadas las decisiones actuales del Banco Central de Reserva en materia de política monetaria? Esto está más orientado a los temas que hemos estado hablando, ¿no? Hay que distinguir entre acertado y desesperación, ¿de acuerdo? Vamos a ver, el Banco Central, cuando el dólar comienza a tener primero a caer y después a subir, comienza a utilizar reservas para suavizar los tipos de cambio, o sea, el comportamiento de los tipos de cambio sol-dólar, ¿verdad? Y comienza a utilizar una serie de medidas de carácter de política monetaria y agota algunas. Por ejemplo, agota lo que es el encaje bancario. Ya no podía bajar más, ya estaba, o sea, existe un mínimo de encaje bancario y si quieres bajarlo más, pues tienes que irte al Congreso a pedir una autorización, ya está en el mínimo, ¿de acuerdo? Agota el encaje bancario para moneda extranjera, quiso frenar la moneda extranjera, ¿no? Cargando un poco más a los dólares como encaje para desincentivar a los agentes económicos. Y eso no es posible, porque los agentes económicos actúan con otra racionalidad distinta, ¿no? Y el Banco Central sale a decir después, posteriormente, y eso lo dijo Velarde, que habían especuladores. No, la respuesta es decirle, señor Velarde, no son especuladores, son brokers, son traders, que hacen su trabajo, ganancias en corto plazo con los cambios monetarios de sus equivocaciones, no de otros. O sea, los traders hacen su trabajo, claro, pues él lo llama especulación, no es especulación en ninguna parte del mundo, ¿no? Ahora, y se le desbocó la inflación. Se le desbocó la inflación. Y no había otra forma de contener la inflación que subiendo la tasa de interés de referencia interbancaria, que es lo que hicieron, la subieron en 0.25, ¿no? Probablemente se quede ahí unos cuantos meses más. ¿Y eso qué hace? Empuja las tasas de crédito hacia las empresas.
o sea, las hace subir también, solamente que la proporción es distinta. O sea, si el Banco Central sube 0.25, los bancos van a subir un punto por lo menos. ¿Por qué? Porque hay un componente de riesgo adicional en el sistema. La rentabilidad de las empresas no siempre da para compensar una tasa de interés de medio punto. Entonces la suben un punto para compensar esa parte del riesgo porque hay algunos que no le van a pagar. Varias cosas. Primero, que las políticas monetarias y fiscales no han ido de la mano. Han habido políticas monetarias, no han habido políticas fiscales realmente, ¿no? Lo que ha habido en política fiscal es simplemente un hacer lo que se hacía hace 20 años en el Perú, con este modelo económico que ya no da para más. O sea, y hablo del modelo económico del primer gobierno Fujimori, cuando el exministro, no me acuerdo el nombre, dijo que Dios nos ampare, ¿no? Y lanzó el modelo económico. O sea, pero funcionó. Mal que bien funcionó, pero los modelos económicos, un país no puede tenerlos por siempre, hay que ir ajustándolos, hay que ir modernizándolos, ¿verdad? Entonces, en términos de política fiscal no se ha hecho nada, se ha continuado con lo mismo de siempre, ¿no? Y nosotros queríamos choques contracíclicos, ¿no? Cuando los cambios se venían en el mundo, Colombia lo hizo, Chile lo hizo, ¿no? Brasil intentó hacerlo, pero tuvieron problemas internos de política también y no pudieron hacerlo, ¿no? Ecuador a su manera también lo ha hecho, y son países que están un poquito mejor que nosotros, cuando nosotros deberíamos estar mejor que ellos. Si nosotros vemos, por ejemplo, el comportamiento de la confianza en los inversionistas en las mismas estadísticas que hace el Banco Central, son encuestas, ¿no? En la cual la línea divisoria es 50 puntos. Si estás abajo de los 50 puntos, estás mal. Si estás encima de los 50, están bien. Eso es más o menos lo que te dice la encuesta, ¿verdad? Está en 47 puntos actualmente, ¿no? Esto, si bien no tiene no podemos medir exactamente qué significa esos 3 puntos menos los 50 con respecto a PBI, inversión, no existe una medición exacta. Sí me indica cuál es el desánimo de los inversionistas, ¿no? Ahora, el tema va más allá, ¿no? Va más allá. Si nosotros analizamos, por ejemplo, cómo se genera el flujo monetario en el país, nos encontramos que hace 2 años el 50% era por actividades que son o ilegales, ¿no? O no formales. El 50% de los flujos minerales del Perú. Actualmente es el 60%. Eso significa que se incrementó la ilegalidad y se incrementó la informalidad, ¿verdad? Ambos son fenómenos que no dejan impuestos al Estado. Entonces, por lo tanto, el Estado recibe menos y trae otros problemas colaterales, ¿no? Yo creo que lo primero que habría que hacer es llenar las arcas fiscales. O sea, pensemos en llenar el arca fiscal. Si no hay plata, no hay políticas, ¿no? Salvo que recurras a deuda. Ahora, para llenar el arca fiscal, tradicionalmente lo que se ha hecho en el Perú y casi todas las economías que son primarias como la nuestra, es incentivar las actividades extractivas, ¿verdad? Pero se ha generado conflictividad social, conflictividad muy grande, algunas con razón y otras sin razón. El hecho está que se generó conflictividad social muy fuerte. Y el problema comienza hace más de 3 años con el proyecto de Conga. Conga fue el primer campanazo de alerta, ¿verdad? ¿Y dónde estaba el gobierno? El gobierno no existió. Y si vemos Tía María, el gobierno tampoco ha existido en el conflicto de Tía María. Ha sido la empresa la que tuvo que lanzar un comunicado que se retiraban porque el gobierno lo apoyaba y ahí recién aparece el gobierno. Pero hasta ahora apareció y desapareció de nuevo, ¿verdad? Entonces, el tema de la política fiscal yo lo enfocaría desde el punto de vista de la generación de recursos para el Estado. Con recursos se pueden aplicar políticas fiscales. O sea, hablar de políticas fiscales en este momento es hablar de un sinsentido porque no hay plata. No podemos repartir lo que no tenemos. El Banco Central está haciendo su trabajo, ¿verdad? El trabajo del Banco Central es mantener la inflación y mantener la paridad monetaria. Son 2 de las tareas básicas que tiene, ¿no? Entonces, ellos han hecho su trabajo.
tratando de controlar inflación sobre todo, ¿no? Y esto lo han logrado a través de estas curvas de suavizamiento de la tendencia del tipo cambio sol-dólar, ¿de acuerdo? Pero hay momentos en los cuales es mejor dejar que los precios alcancen sus valores de mercado, ¿no? Yo creo que ahora es el momento de dejar que los precios alcancen sus valores de mercado. Te lo digo en otros términos. La devaluación del Perú en lo que va del año ha sido aproximadamente del 11 al 12%. Colombia ha devaluado 50 o 60%. ¿No? Chile ha devaluado creo que 20 y tantos por ciento. Brasil ha devaluado también casi 40%. Entonces, ¿qué estamos perdiendo? Estamos perdiendo competitividad para exportaciones, sobre todo no tradicionales, ¿no? O sea, lo que antes nos compraba Colombia, por ejemplo, ahora se lo vende Chile. Lo que antes nos compraba Brasil, ahora Colombia se lo vende, porque sus términos de intercambio están más parejos que los que tenemos nosotros. Nosotros somos muy caros para ellos en este momento, ¿verdad? Entonces, y eso trae cola. Ya hemos visto, hace poco también leí un comentario, se ha incrementado el desempleo real en 1%. Y eso viene del sector no tradicional exportador, de ahí ha venido la desactivación. Entonces, el Banco Central, volviendo a las políticas del Banco Central, yo creo que en este momento debería dejar de apoyar al sol, porque finalmente lo que está haciendo es apoyando, y permíteme decirlo con todas sus palabras, a un grupo de empresas, empresarios y personas insensatas que teniendo ingresos en soles tomaron deudas en dólares, ¿no? O sea, si no son eficientes en el manejo de la estructura de deuda de su empresa, merecen quebrar. Entonces, hemos escuchado pues ahí unos comentarios sobre política monetaria y política fiscal, ¿no? Dos aspectos que tienen que ver con el aspecto económico, que nos compete, digamos, como tal. A ver, ahora. Pero ahora sí ya entramos a los sistemas monetarios regionales, ¿no? Sistemas monetarios regionales. Por acá escuché que entraba Milka. Muy bien, pues Milka. Varias lunas. Ha desaparecido. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado con el euro? Vamos a entrar al mundo del euro, ¿ya? Que es un sistema monetario regional, ¿no? ¿Se está compartiendo? ¿Estamos compartiendo ahí o no? No se visualiza. No Sí, se sí. visualiza. Exacto, eso es lo que pude percatarme. Ujú. Sí. Ujú. Here at the European Central Bank. Con un tipo de cambio inicial de 1,1789 dólares estadounidenses, el día 1 de enero del año 1999 ha pasado la historia como el día en el que nació el euro. Comenzó a operar como una moneda electrónica utilizada en los mercados financieros y para los pagos sin efectivo.
Aunque no sería hasta 3 años más tarde, hasta comienzos del año 2002, cuando las monedas y los billetes de euros que hoy todos conocemos comenzaron a circular. El 1 de enero de 1999, 11 países de la Unión Europea integraron sus monedas locales, monedas como el marco, el franco, la lira o la peseta, bajo el paraguas supervisor del Banco Central Europeo. La era del euro había comenzado. El euro está a la vuelta de la esquina. Y para que nos sea más fácil, lo mejor es adaptarnos al cambio poco a poco. Vamos a los céntimos, anda que vaya lío. Nadie creía que España iba a estar hoy aquí participando activamente en el acto fundacional del euro, de la moneda única europea. Y lo hizo por todo lo alto. Las expectativas eran enormes. Tal vez nadie manifestó mejor la enorme confianza depositada en esta nueva moneda que el entonces comisario europeo para asuntos monetarios, Yves Thibau. El euro suprimirá la inestabilidad monetaria, reducirá los costes de las empresas y garantizará los tipos de interés bajos y estables. Hoy nadie imaginaría a Estados Unidos con 50 monedas. El dólar ha hecho fuerte a este país. El euro hará que la voz de Europa se oiga más fuerte en todo el mundo, lo que le permitirá defender mejor sus intereses, que van mucho más allá de los puramente monetarios. Desde entonces han pasado 20 años, un tiempo en el que la nueva divisa europea ha pasado por buenos y por malos momentos, algo que por cierto en no pocas ocasiones ha condicionado el debate público. Porque amigos, no lo neguemos, la actualidad es irremediablemente pesimista. El catastrofismo y las malas noticias llaman más la atención que los acontecimientos positivos. En nuestra percepción, la última noticia vence a la tendencia. De esta forma, durante los últimos años, hemos escuchado todo tipo de pronósticos sobre lo que ha supuesto el euro y el futuro de esta divisa. Seguro que en alguna que otra ocasión habéis escuchado eso de que el euro está condenado o que su llegada ha provocado que haya países ganadores y países perdedores. Ahora bien, ¿cuál es la realidad? ¿Qué evaluación podemos hacer de los 20 años que el euro lleva formando parte de la vida diaria de la inmensa mayoría de los europeos? ¿A qué retos y desafíos se enfrenta? Pues bien, para responder a estas y otras preguntas y celebrar también el 20 aniversario de la divisa europea, gracias al apoyo y a la sponsorización del Banco Central Europeo, nos hemos venido hasta aquí, hasta Frankfurt. The European Central Bank is therefore to help Europeans to be able to spend their money, to invest it, to borrow money with confidence. We want to make sure that money is stable and that the banks where people put their money in are safe. Precisamente este edificio es la sede del poderoso Banco Central Europeo, la segunda institución monetaria más importante del planeta. Ahora tú y yo vamos a adentrarnos en este mundo para averiguar qué ha supuesto el euro y a qué retos se enfrenta. Así que vamos allá. La unión hace la fuerza. Creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es bastante clara. ¿Cómo y por qué surge el euro? Amigos de VisualPolitik, para responder a esta pregunta hay que remontarse hasta los años 80, una década que no estaba siendo particularmente buena para los europeos. En aquel momento la economía europea no atravesaba por sus mejores tiempos. Eran años de cierto estancamiento y malos datos. Por ejemplo, el desempleo en los países de la Comunidad Europea prácticamente se había duplicado, pasando del 5,8% en 1980 a más del 11% apenas 5 años más tarde. El
crecimiento potencial se había reducido 3 puntos. Los déficits públicos empezaban a dejarse notar con niveles por encima del 3% y, para colmo, Estados Unidos, principal cliente de las exportaciones europeas, estaba incrementando de una forma muy sustancial las restricciones comerciales a las importaciones. Pues bien, es en este contexto como toma fuerza la idea de construir un verdadero mercado común que permitiera impulsar el comercio y, por tanto, el crecimiento económico. Crear un mercado sin barreras, sin aduanas, sin aranceles, sin restricciones para todos los bienes. Para llevarlo a cabo había que suprimir todas las trabas administrativas y terminar con la disparidad de normas y regulaciones. Si un producto se podía vender en un país de la Unión, se tenía que poder vender en cualquier otro. Pero no solo eso, un auténtico mercado común tenía que funcionar también con la misma moneda y con la misma política monetaria. Entre otras cosas, esto permitiría que los países no compitieran entre sí devaluando una y otra vez sus respectivas divisas, algo que en aquellos años era bastante habitual. Por ejemplo, tan solo entre 1979 y 1992, Italia devaluó la lira 7 veces. En apenas 13 años, 7 devaluaciones. The idea was to create a single market that would be as large and as competitive as that of the United States, and to help rebuild Europe after the war. Now that went well, things moved ahead, but then you realize that each country having their own currency is in fact a barrier to that deeper integration. And Europeans have been trying all sorts of things to make sure that competitive devaluations, where one country makes a big effort to be competitive and so on, gets undone by a devaluation of another country. And they've tried it through various means, the European monetary system and so on and so forth. And in comes the idea of monetary union, again, a gigantic revolutionary idea, thinking completely outside the box. Europeans said, let's not fix exchange rates, let's do away with exchange rates altogether. Let's have one currency, a single currency. Fijar una moneda común haría que el mercado entre los países europeos fuera muchísimo más fácil. Las empresas ya no tendrían que estar pendientes de los tipos de cambio, de las decisiones de política monetaria de los diferentes gobiernos o de las coberturas por riesgo de divisa, entre otras muchas cosas. Y sabéis que la creación del mercado único ha sido un claro ejemplo de éxito. Cumplió con su objetivo. Las exportaciones intracomunitarias han pasado de suponer el 13% del PIB de la Unión Europea en 1992 a más del 20% hoy en día. Y el volumen de inversiones intracomunitarias también se ha disparado. Y amigos, no lo dudéis ni un momento, en todo este proceso el euro ha jugado un papel clave. Ahora bien, el euro lleva ya con nosotros 20 años. ¿Qué evaluación podemos hacer? ¿Ha sido bueno o malo para la vida de los europeos? Pues atentos. La moneda que compartimos 300 millones de europeos está ya en circulación. 12 países han iniciado la transición para despedir a sus monedas nacionales y utilizar solo el euro. No, es que son euros. ¿Quién es? El tiempo del euro. Amigos de VisualPolitik, durante los últimos 20 años Europa ha cambiado mucho, en algunos casos para bien y otros pues digamos que para no tan bien. Pero llegados a este punto te hago una pregunta, sí, a ti. ¿Tú qué crees? ¿Ha sido el euro bueno o malo para Europa? Pues amigos, con los datos en la mano creo que podemos decir que en general su influencia ha sido muy positiva. Es algo de lo que ya os hemos hablado aquí, en este canal, en VisualPolitik. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuánto de positiva?
money has always been a language to express value. How much do you value something? These days, there's 340 million Europeans who only have one common language to express how much a thing is worth to them, and that's in euro. Even if we speak different languages, our language of expressing value is the euro. And that kind of brings us together, and that's a true benefit. A further benefit will be if you go abroad. If you go, I don't know, to Bangkok, and you give your rickshaw driver a dollar note, they will say, yes, that's an interesting thing, I will take that. These days, if you go to Bangkok or you go to Istanbul and you hand out a €5 note, people will gladly take that. That's the benefit of having international currency. That wouldn't have happened with the peseta, I would assume, in the old days. We've created a currency that is stable, where inflation is low, and where there's an environment of stability and certainty. That's a great benefit. Many people across many parts of Europe had not experienced that for decades. Now they have it, and it's become the most normal thing of the world. Pongamos sobre la mesa algunos datos. El euro es hoy la moneda de más de 340 millones de personas y ha sustituido a las monedas nacionales en 19 de los 28 estados que forman la Unión Europea. Desde su nacimiento, el PIB per cápita de la zona euro se ha incrementado un 52%, pasando de unos 21.000 a más de 32.000 euros. Y hoy la tasa de participación laboral es más alta en la zona euro que en los Estados Unidos. A pesar de ello, la inflación se ha situado de media en el 1,7%, una tasa inferior a la de los 70, 80 y 90. De hecho, el nivel de inflación de la eurozona en estos 20 años ha sido inferior al de la República Federal Alemana en las 2 décadas anteriores. Well, each country, in a sense, that does not have the euro has to decide for itself when is the right moment to join the euro. Those who are members of the European Union have signed a treaty that eventually commits them to also join the Eurozone when the conditions are right. And countries have to decide for themselves when the conditions are right, when they think that now the economy is fit enough, it's developed enough, it has the right institutions, it functions well enough. Tal vez esto sea lo que explique la enorme popularidad que tiene el euro. Fijaos, tan solo el 20% de los ciudadanos europeos están en contra. Según los últimos estudios, 3 de cada 4 europeos tienen una buena opinión de la divisa y consideran que ha sido positiva. Y la verdad, no nos engañemos, no es extraño. Estoy convencido de que si te ofrecieran tener tus ahorros en euros o en pesetas o en alguna otra moneda que funcione hoy y se parezca a la peseta, estoy convencido de que no tendrías tampoco la menor duda. Ahora bien, un momento, porque no todo han sido alegrías. Durante estos 20 años, el euro también se ha enfrentado a momentos muy, pero que muy difíciles. Los años tensos. Entre los años 2008 y 2012, las cosas se pusieron muy difíciles. La crisis estaba causando muchos problemas en la mayoría de las economías occidentales y auténticas pesadillas en algunos de los países pertenecientes a la zona euro, como Grecia, Irlanda, Italia, España o Portugal. Es ahí cuando aparece claramente la idea de las dos Europas. Por un lado, los países del centro y del norte de Europa, países en general con altos índices de productividad, industrias competitivas y estados relativamente responsables. Por el otro, países que históricamente habían tratado de competir devaluando sus monedas y que, como gracias al euro eso ya no era posible, habían impulsado la demanda interna con cargo a fuertes desequilibrios en sus balanzas de pagos. Es decir, para que nos entendamos, financiaban gran parte de su gasto en consumo e inversión con dinero procedente del exterior, básicamente de los países del norte y del centro de Europa.
Financiación que en gran medida fue a parar, como todos sabéis, al sector inmobiliario. Por tanto, hablamos de países donde en general los gobiernos no habían hecho las reformas estructurales que les permitiera ser competitivos y cuyos bancos estaban cargados de préstamos ligados a la burbuja inmobiliaria. Préstamos que, por supuesto, perdieron gran parte de su valor cuando la burbuja pinchó. Plan E. Es un plan que contempla una fuerte inversión pública para mejorar nuestras calles, nuestros pueblos, nuestras ciudades, para que seamos más fuertes en nuestro capital productivo y creemos empleo. Grecia, Portugal, España e Irlanda, aunque el caso de Irlanda es un poco diferente, necesitaron de una forma u otra asistencia financiera. En ese momento la desconfianza y los problemas eran de tal magnitud que se especuló, como habréis escuchado un montón de veces, con la posible ruptura del euro. Entre otras cosas porque muchos estados europeos tenían que pagar primas de riesgo tan altas que hacían que su situación fuera del todo insostenible. No podían financiarse. Al final, los países miembros de la eurozona decidieron hacer todo lo posible para evitar ese escenario. Fue ahí cuando el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, pronunció el 26 de julio del año 2012 estas famosas palabras. Conforme a nuestro mandato, el Banco Central Europeo está listo para hacer lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme, será suficiente. Es decir, que el Banco Central Europeo adoptaría las medidas extraordinarias que fueran necesarias para estabilizar el euro. De esta forma, el BCE comenzó a otorgar préstamos a más largo plazo a los bancos y a comprar incluso algunos de los activos que tenían en sus balances, como por ejemplo bonos gubernamentales y bonos corporativos. ¿Para qué? Pues para que las empresas y los ciudadanos pudieran pedir más préstamos y gastar menos en repagar sus deudas. La idea es que esto llevaría a un mayor crecimiento económico. Bien, bien. Entonces, de esta manera podemos ver cómo no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, digamos, que un grupo de países adopte una moneda, ¿no? Es bien difícil, ¿no? Es un trabajo arduo y de largo plazo, ¿no? Miren, a la fecha, pese a que ya está 20 años, como se menciona en el video, el euro, sin embargo, todos los países de Europa no tienen como moneda al euro, ¿no? Hay algunos que quieren distinguirse por lo que tienen, por lo que son, y no entran a la famosa zona euro, ¿no? Esa situación también en algún momento se soñó, ¿eh? Para el caso latinoamericano, ¿no? Incluso se creó una moneda que era el latinoamericano o el latino, algo así, ¿no? Pero nunca se concretó, ¿no? Porque cada país quiere quiere imponer lo que tiene, la política que tiene frente al resto. Y no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, digamos, de llevar a cabo una unión monetaria, ¿no? Pero bien, ahí va caminando esto del euro, ¿no? Con sus puntos altos, con sus puntos bajos. Se ha mencionado, por ejemplo, que mejoró el cambio de la moneda, trajo como el aumento de las exportaciones, el aumento del Producto Bruto Interno en varios países, ¿no? Hubo más movilidad dentro de los países componentes de la zona euro, lo que de alguna manera se deduce que habría más beneficios que cosas negativas, ¿no? Y por eso digamos que se mantiene como tal. Pero el euro apareció como un reto de tumbarse al dólar, ¿no? Y eso no se ha logrado, ¿no? El dólar sigue reinando, ¿no? Pero también ha aparecido, digamos, el yuan. Y vamos ahí a ver rápidamente cuál es el papel que tiene el yuan actualmente.
¿Dónde está esto? Ya. No ha hecho contacto. Cerramos ahí otra vez. No quiere. Ujú. Ahora sí. Monetario sin precedentes, se producirá un círculo vicioso de depreciaciones monetarias competitivas que beneficiará a los exportadores de algunas economías y perjudicará a otras. Entonces, cuando los países emerjan de sus bloqueos por la pandemia, desesperados por revivir a sus industrias locales, se espera que surjan tensiones severas en las relaciones comerciales. O sea, amigos, que la guerra comercial que habíamos visto meses atrás entre Estados Unidos y China será un juego de niños. Al igual que en el 2008, estas tensiones estimularán la demanda de cambios en la arquitectura financiera internacional y pondrán a prueba la confianza en el papel del dólar estadounidense como moneda de reserva global. Otros emisores de divisas, tanto en los gobiernos como una nueva generación de proveedores de divisas no estatales, se moverán para llenar esta brecha. Buscarán arrebatar gran parte del inmenso dominio del dólar en las transacciones comerciales y financieras internacionales. En este sistema financiero cada vez más multipolar, la digitalización de las monedas será quizás el factor más importante para el éxito de una economía. En este momento, sí, China, una vez más, es la que está encabezando el desarrollo de la moneda digital. Y si Estados Unidos y Europa no se ponen las pilas, pronto pueden quedar fuera del juego, como ya casi ha ocurrido con el 5G. Muchos estadounidenses escucharon por primera vez hace unos días la idea de una moneda digital soberana, cuando en el Congreso incluyeron sorprendentemente una solución digital en dólares para la ayuda mensual ante el brote del virus. Y seguramente muchos de ustedes nunca habían escuchado hablar de divisas digitales, pero un progreso significativo en este campo había ocurrido mucho antes de este planteamiento en Estados Unidos, y en este canal se lo vamos a contar. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les voy a explicar en qué consistirá el futuro de las monedas digitales, nada que ver con las famosas y fascinantes para muchos criptomonedas y su reina el Bitcoin. Las principales diferencias no serán aptas para especulación, su valor no estará sujeto a una cesta de divisas como la libra de Facebook y lo más importante, estará respaldada por un gobierno, por lo tanto, tendrá una mayor estabilidad, que es lo más importante al fin y al cabo. Y es que gracias a un movimiento audaz de China, Pekín puede haberse adelantado a Estados Unidos y al resto del mundo en esta partida que desde hace años se está jugando bajo la sombra. Y que por cierto se disputa en clave tecnológica con las redes, las monedas, el manejo y flujo de información, así como con el desarrollo de la inteligencia artificial. China puede de un plumazo dejar a Estados Unidos sin su arma preferida, las sanciones, al quitarle la hegemonía que hasta ahora le permite tener la sartén en forma de dólar por el mango. Algún país de nuestra querida América Latina también lleva un trecho andando por este nuevo campo y les voy a hablar de los beneficios y perjuicios que nos puede traer todo esto, en un mundo donde ya en muchos países se invitan a usar billetes. Y es que a decir verdad, el dinero fiat, este que usamos todos actualmente en cada país, dólar, euro, peso, lo que sea, debió ser cosa del pasado hace mucho tiempo, pero ahora, en medio de este caos mundial, parece que medio mundo se lo planteará en serio y muy en serio. ¿Por qué? Porque en un mundo digitalizado el dinero impreso no tiene sentido, por lo tanto las divisas digitales representan un paso hacia adelante. ¿Recuerdan cómo les he contado en otros videos que tras los acuerdos de Bretton Woods el dólar se convirtió en la divisa mundial porque estaba respaldado por oro? Pues bien, en este mundo tecnológico el yuan digital puede hacer claudicar al dólar. No se vayan, que el video de hoy es fascinante. Hoy hablaremos de lo que se nos viene en un futuro no muy lejano.
y es de suma importancia que todos ustedes estén al tanto. Sin más introducción, empecemos. Y si te gusta el video, dale like. Si no te gusta, ponle dislike. Antes de empezar, lo primero es entender el funcionamiento básico de una cadena de datos o blockchain. Juan Tavira del portal Santander Global Tech lo explica un ejemplo muy sencillo. Tomás le pide a María un pequeño préstamo en clase. María se lo da, pero necesita saber que de algún modo Tomás le va a devolver el dinero. María tiene varias opciones. La primera es pedirle al profesor que haga de observador de la transacción. Así que María le presta $10 a Tomás y él promete devolverlos al cabo de una semana. Pasado ese tiempo, Tomás le devuelve el dinero y el profesor vuelve a ser testigo. Así que la deuda ha sido saldada. Visto así, es sencillo. La opción fácil es confiar en el sistema o persona con autoridad, pero a María no le gusta que hay que confiar en una única persona. Por si cambia de opinión o se le olvida, en este caso, en vez de pedirle al profesor que haga de observador, se lo pide a sus 20 compañeros de clase. María le pide a sus compañeros que apunten. Tomás le debe a María $10. Cuando Tomás le devuelve los $10, todos apuntan. Tomás ha devuelto a María $10. El efecto es el mismo. Al final la deuda queda saldada, pero hay una diferencia importante. María no ha confiado en una única persona, de modo que si hay un problema, le preguntará a sus compañeros y lo que tenga apuntado la mayoría es lo que se dará por bueno. En este caso, María cree que es mucho más difícil engañar, manipular o convencer al menos a 11 chicos y chicas que al profesor. Por supuesto que la cadena de datos es algo más complejo, pero creo que este ejemplo nos da una buena idea. La naturaleza distribuida del blockchain protege la información que aparece en los bloques frente a hackers. Y es que para que los piratas informáticos puedan salirse con la suya, tendrían que convencer a todos los nodos, y al estar muy distribuidos, lo convierte en un sistema muy resistente a ataques, fallos o falsificaciones. Una divisa digital, también llamada moneda digital, moneda virtual, dinero virtual o dinero electrónico, es un medio de intercambio que, como su nombre lo dice, está en forma digital, no en forma física. Es decir, no se emiten billetes ni monedas, aunque sí posee propiedades similares a las monedas físicas, puesto que permite realizar transacciones instantáneas sin fronteras. Tanto las divisas virtuales como el yuan digital, así como las criptomonedas como el Bitcoin, son tipos de monedas digitales, mientras el Bitcoin es una moneda digital descentralizada, lo que significa que no hay quien controle la oferta de ese dinero. El yuan digital es centralizado, es decir, depende de un poder central, como el Banco Central de China en este caso, y por lo tanto este tipo de divisas virtuales estarán sometidas a las regulaciones de cada país. Debemos entender que cualquier persona con los conocimientos adecuados puede expedir una criptomoneda, de ahí que el Bitcoin tenga tanta competencia. Debido a que no existe ninguna obligación real para que el emisor de una criptomoneda pague una cantidad, se han dado casos cuando el emisor ha podido ganar mucho dinero real a costa de la fama alcanzada por su criptomoneda y de la cantidad de usuarios que ha decidido invertir. Es por eso que el valor de las criptomonedas como el Bitcoin se deriva en gran parte del comercio especulativo. Por el contrario, una divisa digital centralizada como el yuan digital es creada y manejada por el Banco Central de un país o un ente financiero estatal. Como nos vamos dando cuenta, las impresoras de dinero pronto ocuparán los museos, porque el dinero en físico dejará de existir una vez que se introduzcan las divisas digitales en todo el mundo. No confundan las divisas virtuales centralizadas con criptomonedas, las cuales seguirán haciendo su juego especulativo, pero parece que pronto con otras reglas. Habiendo aclarado ya lo básico, entremos en el tema. En febrero de este año sonó la alarma entre los especialistas cuando el Financial Times informó que el Banco Popular de China había presentado 84 patentes relacionadas con sus planes de lanzar un yuan digital. Varias de las patentes indican que China
China podrá ajustar algorítmicamente el suministro de una moneda digital del Banco Central en función de ciertos factores desencadenantes, como las tasas de interés de los préstamos, y mediante esos mecanismos permitir a los clientes realizar depósitos en yuanes o dólares o lo que sea en sus bancos existentes y luego cambiarlos por moneda digital. También existe la posibilidad de crear tarjetas con chip con una moneda digital o billeteras de moneda digital que los consumidores bancarios podrían utilizar, lo que estaría vinculado directamente a sus cuentas bancarias. Prácticamente todas estas solicitudes de patentes chinas se relacionan con la integración de un sistema de moneda digital en la infraestructura bancaria existente. Seguramente muchos de ustedes han visto cómo avanza la tecnología y pueden hacer sus compras sin tener el dinero en físico, pagar con el teléfono, con un reloj, transferir dinero sin ir al banco con la ayuda de una aplicación, por ejemplo. Y esto es algo similar al dinero virtual, pero si ustedes van a su banco podrán obtener los billetes en físico, pero al lanzar estos proyectos de divisa digital, es presumible que en el futuro el papel moneda sea solo un objeto de colección. Para que lo entiendan, es similar a lo que ocurrió en el pasado con las monedas de oro y plata, luego de que entrara en juego el papel moneda. Las investigaciones sobre moneda digital en más de 50 bancos centrales, así como numerosos proyectos de criptomonedas descentralizadas y corporativas, están compitiendo para definir una nueva era de dinero programable. La Reserva Federal de Estados Unidos está comenzando, pero va muy atrás en este campo. En posición privilegiada se encuentra el Banco Popular de China, que ha estado trabajando en una moneda digital durante más de 5 años. El pasado 21 de abril se confirmó que el Banco Central de China introdujo una moneda digital local en 4 ciudades como parte de un programa piloto, marcando un hito en el camino hacia el primer sistema de pago electrónico de un banco central importante. Se están realizando pruebas internas en Shenzhen, Suzhou, Xiong'an y Chengdu para mejorar la funcionalidad de la moneda, según confirmó el Instituto de Investigación de Moneda Digital del Banco Popular de China. En la actualidad también trabajan para que durante los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 que se llevarán a cabo en Pekín, se puede usar la moneda virtual china a modo de prueba en las distintas sedes. Desde el Banco Central chino aclaran que estas versiones y aplicaciones de prueba no serán definitivas y no significa que la moneda digital soberana de China se lance oficialmente. Por ahora, las pruebas y los ensayos. Bien, bien. Entonces, podemos ver pues cómo el mundo avanza, no solamente en aspectos tecnológicos sobre determinadas actividades, sino también en el uso del dinero, ¿no? Aquí en este último video se habla, digamos, de digitalizar las divisas. Y eso es lo nuevo, lo extraordinario, digamos, ¿no? Muy diferente, digamos, a las criptomonedas, ¿no? Las criptomonedas son monedas virtuales, pero que no tienen respaldo. En cambio, una divisa digital estaría, como se comenta, estaría respaldado por el gobierno, por el Estado chino, en este caso, por el norteamericano, en otro caso, y digamos, podría, digamos, ser de uso masivo un poco más adelante, ¿no? Como ese ejemplo que acaba de dar de que en algún momento las monedas eran de plata, ¿no? Eran de oro y eran de plata, cosa que ahora ya no existen y que algunos lo tendrán como reliquia, ¿no? Y que pronto se augura, digamos, que los billetes que ahora utilizamos podrían quedar pues como un objeto de museo por ahí y nada más, y todo será virtualizado, ¿no? Entonces el mundo avanza así de esa manera, ¿no? La tecnología entra en todas partes, ¿no? Los chinos ahí calladitos, casi en silencio, van avanzando. Ya se menciona ahí que ya han probado el uso del dinero digital respaldado por el Estado chino en varias ciudades, ¿no? O sea que eso no es ya no es nuevo,
ya están probando su uso y pronto seguramente lo lanzan a nivel internacional, ¿no? Y el asunto, digamos, comienza ahí con una suerte de guerra, entre comillas, por las divisas, ¿no? Pronto, digamos, podría, digamos, si el dólar norteamericano no se protege, no se flexibiliza, no se dinamiza, podría ser desplazado o por el euro europeo o por el yuan chino, ¿no? Y así el mundo, digamos, nos da, digamos, nuevas herramientas, nuevos instrumentos para negociar, para exportar, importar, para llevar a cabo la vida cotidiana. Bien, no sé si tienen un comentario ustedes al respecto. Si no, lo dejamos ahí. Nos quedamos ahí, nos estamos viendo y escuchando el día miércoles, ¿no? Quiero comentar. A ver, adelante, te escucho. Bien, a mí me parece interesante el cambio a la moneda digital, porque por una parte hace más rápidas las transferencias monetarias, ¿no? Como los giros y todo eso. Claro. Y el acceso también es más rápido. En cierta medida tendría también más seguridad, ¿no? Un poquito más de seguridad, porque también a la par aparecen los hackers, ¿no? Okay. Ese es el detalle. Ese es el problema, pues, con estas situaciones, ¿no? Está bien, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra opinión? Bien, lo dejamos ahí. Buenas, un gusto. Nos vemos el miércoles. Gracias. Economista, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias Hasta la a usted. próxima, economista.